Tal? Buen día con todos. Comienza esta semana importante para los mercados. El S&P 500 mantiene ese tono bajista con el que acabó la semana pasada. Veamos el gráfico semanal, porque quiero que se fijen cómo la semana pasada, ¿no? El S&P cerró claramente en rojo, ¿no? Y perdió toda esa recuperación que había tenido a inicios de octubre. Por tanto, en estos momentos, hace un rato, el precio marcó nuevos mínimos del mes de octubre, para luego recuperarse un poco y, ¿no?, marcar este tipo de gráfico que es el que ustedes están viendo. ¿Qué es lo que está aconteciendo por acá? Bueno, si ustedes se dan cuenta, vamos a identificar un nivel de resistencia bastante claro, perdón, de soporte, que es todo este nivel de acá, miren. Es un nivel que fue resistencia anteriormente por aquí, en enero de 2023, también fue resistencia aquí en abril de, de este año y fue soporte en octubre de este año. ¿Sí? Entonces, es un nivel muy, muy importante que se está formando acá en el S&P 500 y que va a ser muy psicológico para lo que viene en esta semana. ¿Qué noticias importantes vienen en la semana? Bueno, bastantes, de hecho. Las principales empresas tecnológicas entregan resultados. Microsoft y Google presentan resultados el martes por la tarde. Facebook o Meta lo hará el día miércoles y Amazon el día jueves. Apple va a presentar todavía sus resultados el 2 de noviembre. Así que todavía no nos adelantemos tanto, pero Microsoft, Google, Amazon y Facebook van a estar muy volátiles esta semana. En general, hasta el momento, ya en todas las empresas que han presentado sus resultados, que es casi un 20%, más del 70% de estas empresas están batiendo los estimados del mercado, lo cual alimenta la posibilidad de que veamos una entrega de resultados positiva para estas empresas tecnológicas. Del lado de también las acciones, deberíamos mencionar el caso de Disney. ¿Por qué? Las acciones de Disney están un poco en el centro de la atención porque Bloomberg informó que Disney estaba cerca de firmar un acuerdo para vender sus operaciones en la India, ¿sí? Al conglomerado de Reliance Industries, ¿sí? Esta es una información que está lanzando Bloomberg, ¿sí? Y que muy probablemente sea cierta. Disney podría vender su participación mayoritaria en lo que es Disney Star en cerca de 10.000 millones de dólares. Hoy día, de momento, fíjense, las acciones abrieron con un pequeño gap bajista, pero está tratando de recuperarse y cerrar este gap. Otra acción que también vale la pena mencionar es Chevron, porque Chevron está a punto de comprar a la empresa Hess en un acuerdo por 53.000 millones de dólares. Esta es la segunda megafusión en la industria petrolera de Estados Unidos, porque ya la semana pasada habíamos anunciado que ExxonMobil estaba comprando a Pioneer Natural Resources por 60.000 millones de dólares. Nos están dando estas megafusiones en el mercado de petróleo. Así que es lo más relevante que tenemos para lo que son las acciones. Cambiando de instrumento, podríamos hablar del oro, que el día viernes trató de romper esta resistencia que yo les había marcado cerca de $1.985. ¿No? Trató de romperla, de hecho, por momentos la rompió, pero finalmente el cierre diario se dio y fíjense que la vela diaria cierra por debajo de esta resistencia. Este tipo de movimiento, ¿no? No es un movimiento fiable de ruptura, por tanto el día de hoy lo que se ven son estas correcciones, de hecho abrió con un gap a la baja el día domingo. Está dentro de lo normal porque vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Después de la fuerte subida que ha tenido tan vertiginosa, ¿no? Subió más de $150 en un par de semanas, es muy normal que el precio trate de hacer alguna corrección, pero debido a la coyuntura que estamos viviendo, también es muy factible que el precio trate de volver a romper esta resistencia. Una ruptura de esta resistencia
debería llevar al precio del oro hasta los $2020. Ese es el próximo objetivo. Así que tenganlo muy presente. Y luego podemos hablar de los precios del petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo? Bueno, también subió el día, la semana pasada, fíjense en la vela semanal, acá está, tuvo subidas, no tan marcadas como las que hemos subido, perdón, como las que hemos visto en el oro, pero subidas al fin y al cabo. Y este domingo abrió con un gap bajista, ¿no? Trató de cerrarlo. De momento vemos ahí un tono un poco conservador con el crudo, debido a cierta estabilización que se está dando. Pero bueno, lo más factible es que también veamos mayores subidas en el transcurso de la semana, debido al conflicto que se está viviendo en Oriente Medio. El sector de las criptomonedas también vale la pena mencionar, porque Bitcoin y Ethereum han empezado a subir. Bitcoin ya está cotizando cerca de los $30.000, y yo creo que lo que deberíamos ver es este gráfico semanal, porque este gráfico semanal muestra claramente este nivel de aquí, que es un nivel que fue soporte en 2021 y que ha funcionado como resistencia durante 2023. Es un nivel muy, muy, muy clave, muy importante para el precio de Bitcoin en estos momentos. Esta zona entre los 31.000 y los $32.000 es una zona clave, clave, muy importante, porque una ruptura de esta zona podría llevar a los precios de Bitcoin a niveles mucho más altos. De hecho, Morgan Stanley, el banco de inversión, ha dicho de que probablemente estemos ante el fin del cripto invierno, y que es muy posible que empiece nuevamente una fase alcista para las criptomonedas. Según Morgan Stanley, ¿no? Los precios de las criptomonedas tienen una fase estacional de aproximadamente cada 4 años, ¿no? Y que luego, ¿no? Nuevamente retoman la tendencia alcista, quizá muy apoyado por el próximo halving que va a haber en 2024. Así que mucha atención aquí, porque puede haber oportunidades y podríamos nuevamente ver eh, una subida importante en Bitcoin. Y para terminar, podríamos revisar el gráfico del euro dólar, que de momento sube el día de hoy, pero se mantiene en un rango muy estrecho, ¿no? Entre 1.0640 y 1.05 es lo que ha venido sucediendo durante todo el mes de octubre, ¿no? Fíjense bien que ha respetado bastante bien este nivel de soporte, resistencia, y se ha quedado enmarcado en toda esta zona. Bien, esta podría ser una zona de consolidación de precios para retomar el impulso bajista, o simplemente una zona de acumulación para nuevamente recuperarse y marcar un rebote al alza. No hay forma de saberlo al momento, ¿sí? Por tanto, los dos niveles claves que vamos a tener que vigilar es esta resistencia, y por la parte inferior, ¿no? Los mínimos del mes de octubre. Ahí es donde el euro dólar puede coger algún tipo de dirección. Dentro de lo que son las noticias económicas, esta semana, el día jueves, el PIB de Estados Unidos, el PIB trimestral, y la reunión del Banco Central de Europa son dos datos más importantes. Y bueno, las entregas de resultados de las tecnológicas, que lo mencioné al inicio del video. Les deseamos que tengan un buen inicio de semana, y nos vemos el día de mañana.